Las Vegas, Nevada, Los Ángeles, California, Chicago, Illinois, Nueva York, Seattle, Washington State, Miami, Florida. Todas estas son ciudades extraordinarias que cuentan con una enorme popularidad a nivel internacional, son referentes culturales, poseen una poderosa economía y tienen un gran afluente de visitantes por año, y también tienen en común que ninguna es capital estatal. Por otro lado, las verdaderas cabeceras estatales, Carson City, Nevada, Sacramento, California, Springfield, Illinois, Albany, Nueva York, Olympia, Washington State y Tallahassee, Florida, son mucho menos importantes y casi desconocidas, al grado de que la mayor parte de las personas ni siquiera sabe de su existencia. Incluso la misma capital de los Estados Unidos, Washington, no es el epicentro económico, tecnológico, académico, empresarial, cultural o de entretenimiento de la Unión Americana. ¿Por qué pasa esto? Mientras que en el resto de países la ciudad más importante por lo general es la capital de la nación y la principal ciudad del estado su cabecera. La verdad es que, viéndolo con toda la información, tiene bastante lógica y hasta puede ser un mejor sistema. Las ciudades capitales, al menos en los Estados Unidos, deben ser vistas como representativas para todos y accesibles de igual manera a cada habitante, por lo que la primera idea es que se ubiquen en el centro del territorio, de tal forma que estén a una distancia similar desde cada rincón del estado. Si bien no todas estas cabeceras están precisamente en el centro de sus respectivos estados, para la época en las que fueron establecidas como capitales, resultaban puntos ideales, conectados, aunque fuera de manera rupestre, con todos los rincones. Esta ubicación céntrica llevó a que se eligieran ciudades capitales como Columbus, en Ohio, Albany en Nueva York, o Columbia en Carolina del Sur. De las 13 colonias originales, todas habían movido su capital hacia una ubicación más céntrica para 1800, con excepción de Maryland y Massachusetts, que conservaron sus antiguas capitales coloniales, Annapolis y Boston. Al ubicarse en el centro del estado, las capitales teóricamente son más difíciles de tomar en tiempos de guerra. Por ejemplo, en el estado de Michigan, la capital solía ser Detroit, pero estaba demasiado cerca de la colonia británica de Canadá, por lo que se decidió moverla a Lansing, un lugar mucho más fácil de defender. Otros muchos estados no tuvieron la oportunidad de centralizar sus capitales, dado lo accidentado de su territorio, su lejanía de los cuerpos de agua principales o estar distantes de las más importantes rutas de ferrocarril. Otra cuestión de importancia es que los padres fundadores de los Estados Unidos, en su mayoría representantes rurales, estaban convencidos de que se debía separar el poder económico del poder político para evitar que el proyecto de nación se corrompiera por el dinero. De esta forma, evitaron la concentración excesiva de poder en una sola ciudad, decretando que el modelo estadounidense establecería las capitales en pueblos pequeños, lejos del ajetreo de los grandes negocios. Esta es la razón por la que Montpelier es la capital del estado de Vermont, una ciudad diminuta que no llega ni siquiera a los 9,000 habitantes. Con la independencia estadounidense inició un movimiento para alejar las cabeceras estatales del mar, evitando así que otras potencias pudieran infiltrar ideas políticas incompatibles con el modelo estadounidense, que arruinaran la política. Bajo este sistema, y según los fundadores de la Unión Americana, las grandes ciudades capitales tienden a tener un poder desmesurado sobre el reparto de recursos, los cuales suelen acaparar para sí mismas, dejando al resto del estado sumido en el descuido y la pobreza. Por lo tanto, son indeseables desde el punto de vista de Washington. Así también se mantiene un mejor equilibrio entre los distritos electorales urbanos y rurales. Por último están las ciudades que, hace siglos, tenían una importancia mucho más grande y por eso fueron designadas como capitales, pero con el paso de los años perdieron su influencia ante nuevos centros de poder. Este sería el caso de Sacramento, una ciudad poderosa durante la euforia de la fiebre del oro, que fue nombrada capital de California, pero que fue perdiendo su importancia ante el auge de nuevas y bollantes ciudades como Los Ángeles, San Francisco o San Diego. Es precisamente esta idea de que ninguna región debería tener ventaja sobre otra, ni ningún estado superioridad ante otro, lo que llevó a la creación del Distrito de Columbia, sede del gobierno de los Estados Unidos, que no está dentro del territorio de ningún estado.
Algunos podrán decir, oye Snooty, pero Washington DC no está en el centro de los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? La respuesta es que cuando George Washington eligió el punto donde se ubicaría el Distrito de Columbia, este sí estaba relativamente en el centro de la naciente Unión Americana, que entonces se limitaba a las primeras 13 colonias. En agosto de 1814, los británicos invadieron Washington e incendiaron los edificios públicos, lo que provocó que se pensara urgentemente en reubicar la ciudad en un lugar más defendible, cosa que no ocurrió. A medida que el territorio estadounidense se fue expandiendo y dejó de estar centrado en la costa atlántica, se pensó en reubicar la capital nacional para ser igualmente accesible para todos desde una distancia similar. Los estados del norte defendían que la capital debía ubicarse en el norte, mientras que los sureños exigían que la capital se moviera a algún punto del sur, augurándose desde entonces la futura guerra civil. El 26 de octubre de 1869 se llevó a cabo un Congreso Nacional para reubicar la capital estadounidense a la ciudad de San Luis, Missouri, aunque después de 2 días de debate no se logró llegar a un acuerdo y la idea fue desechada. Al año siguiente se organizó un nuevo proyecto nacional que pretendía mover Washington hacia la ciudad de Cincinnati, Ohio, aunque esta propuesta no tuvo éxito. Otras propuestas similares iniciaron un acalorado debate por toda la Unión acerca de qué lugar era el propicio para albergar la capital, hasta que el entonces presidente, Ulysses Grant, decidió que Washington DC estaba perfectamente bien como capital y que solo le hacía falta un par de mejoras. A través de una campaña masiva de obras públicas, se rediseñó todo el espacio urbano de Washington, se nivelaron calles y se pavimentaron, se creó un sistema futurista de cañerías y alcantarillado, se construyeron aceras, alumbrado público, se extendieron líneas de tranvía y se plantaron miles de árboles. A esto le siguieron nuevos edificios de oficinas, museos, bibliotecas y otros servicios públicos que convirtieron a Washington en una capital altamente eficiente, acabando definitivamente con el debate nacional acerca de su reubicación. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.